Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. El Paris Saint-Germain acaba de ser eliminado en las semifinales de la UEFA Champions League y de esta forma se cumplen 13 años de fracasos en la competición desde la llegada de los jeques cataríes, donde el máximo objetivo sigue sin cumplirse. Más de 2.000 millones de euros gastados en fichajes y el desfile de 7 entrenadores de élite no han sido suficientes para conquistar este anhelado título, el mismo que solo el Marsella en Francia ha sabido ganar. Esta vez el verdugo fue el Borussia Dortmund, un club con una modesta plantilla de menos de la mitad del valor de la del conjunto parisino. Sin embargo, los dirigidos por Luis Enrique carecieron de jerarquía para hacer la remontada, algo que por supuesto no es nuevo en el negro historial del conjunto parisino. En este video te invito para que repasemos el recorrido de este equipo desde la temporada 2016-2017, momento donde sufre una de las remontadas más surrealistas de la competición, a pesar de que en aquel momento ya contaba con una de las mejores plantillas del continente, pasando también por la campaña 2019-2020, donde fue finalista de la competición y estuvo bastante cerca de conseguirla. Posterior, haciendo un gran tridente que tampoco dejó los frutos esperados en 2022 y 2023, llegando hasta este 2024, donde todo indica que fue la última oportunidad de ganarla para Kylian Mbappé vistiendo esta camiseta. En 2017 llegó con 18 años y en el presente ya tiene 25 sin el objetivo cumplido. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para tus próximas apuestas te recomiendo que lo hagas en el mejor sitio, 1xBet, donde podrás pasar un buen rato apostando por tus equipos favoritos. En este momento en pantalla les indico paso a paso de cómo hacer el registro de forma sencilla. Eligen su país, colocan mi código promocional FUTMAS, colocan su correo electrónico para que les llegue usuario y contraseña, y lo mejor es que en su primer depósito obtendrán un bono de regalo de hasta $100. La Premier, la Champions, la Libertadores, la liga de tu país u otros deportes están disponibles para que apuestes según tus predicciones. Recuerda apostar responsablemente y gana con 1xBet. Abajo en el comentario fijado te dejo un enlace de registro o también puedes usar este código QR que aparece en pantalla. Recuerda el código de la promoción FUTMAS. A pesar de la hegemonía nacional demostrada en esas últimas 3 temporadas, los dueños cataríes no estaban conformes con el rendimiento del club. Hasta ese momento ya habían invertido casi 500 millones de euros en fichajes y ya veían la inminente necesidad de romper esa barrera de los cuartos de final en la Champions League, instancia donde habían eliminado el equipo en las últimas 4 temporadas. Con el fin de buscar ese objetivo, el entrenador francés Laurent Blanc fue despedido cuando aún le faltaban 2 temporadas más de contrato, por lo que le tuvieron que indemnizar con 22 millones de euros, y en su lugar las directivas cataríes nombraron al estratega Unai Emery, que venía de ser tricampeón consecutivo de la Europa League con el Sevilla y parecía ser el entrenador ideal para que el equipo por fin diera ese salto de calidad que le hacía falta a nivel continental. En esa temporada las 3 principales contrataciones fueron las del extremo español GC del Real Madrid a cambio de 28 millones de euros, el extremo portugués Gonzalo Guedes del Benfica por 30 millones y la más importante fue la del mediocentro ofensivo alemán Julian Draxler por 36 millones proveniente del Wolfsburgo. Las bajas más importantes fueron las del defensa brasileño David Luiz, vendido al Chelsea en 35 millones de euros, y la del sueco Zlatan Ibrahimovic, que se fue libre al Manchester United. El rendimiento de esa temporada 2016-2017 bajó en comparación a las anteriores. El Mónaco logró conformar un plantel sólido que le permitió hacer su mejor temporada de la historia y contra todos los pronósticos le arrebató la liga al poderoso Paris Saint-Germain, ganándola con 95 puntos, sacándole 8 de diferencia. En la Copa de la Liga, ambos clubes llegaron a la final, pero en esta el Paris Saint-Germain ganó el pulso con una victoria de 4-1. En la Supercopa de Francia, el Paris Saint-Germain derrotó en la final a Lyon 4-1. Y en la Copa de Francia derrotaron en la final al Angers por la mínima diferencia. Y en la Champions League, el Paris Saint-Germain sufrió una vergonzosa eliminación en octavos de final. Nuevamente se enfrentaron a su viejo conocido Barcelona. El partido de ida se disputó en el Parque de los Príncipes, donde golearon a los culés 4-0. Pero en la vuelta en el Camp Nou sufrió una paliza de 6-1 que demostraba una vez más la poca jerarquía del club en el ámbito internacional. El resumen de fichajes de esta temporada fue el siguiente: gastaron 135 millones de euros e ingresaron 60 millones, dando un balance negativo de 75 millones.
Para esta temporada 2017-2018, el Paris Saint-Germain rompió el mercado con la contratación de Neymar, pagando su cláusula de rescisión de 222 millones de euros, una cifra que el Barcelona le había puesto al jugador pensando seguramente que ningún equipo pagaría esa suma. Este hecho dio origen a las llamadas cláusulas anti-jeques que Barcelona y Real Madrid pusieron luego a sus jugadores para blindarlos de un posible interés futuro de alguno de los clubes millonarios de Europa. La segunda contratación importante del club parisino fue la del joven de 18 años Kylian Mbappé, que había hecho una temporada excepcional con el Mónaco y desde ese momento ya pintaba como una superestrella internacional. Su traspaso fue disimulado en esa temporada con una figura de préstamo para evitar sanciones de la UEFA al Paris Saint-Germain, pero se sabía que su valor era de 180 millones de euros. Y la tercera contratación más importante de esta temporada fue la del experimentado lateral brasileño Dani Alves, proveniente del Barcelona a coste cero. El rendimiento del club en esa temporada volvió a ser el acostumbrado de hegemonía absoluta. El Mónaco era el único club que le podía hacer contrapeso a esa situación, pero no le alcanzó. El equipo ya se había desarmado y no reemplazó debidamente las bajas. El Paris Saint-Germain le ganó 2 finales empezando la temporada, la de la Supercopa de Francia con una victoria de 2-1 y en la Copa de la Liga le ganó la final 3-0. Y la Liga también fue del Paris Saint-Germain con 93 puntos, sacándole 13 puntos de diferencia al club del Principado. El único torneo donde no hubo final Paris Saint-Germain-Mónaco fue en la Copa de Francia, donde el club parisino le ganó la final al Herbiers 2-0, ajustando de nuevo los 4 títulos. Y como de costumbre, se daba también el contraste internacional, donde por segunda temporada consecutiva quedaban eliminados en octavos de final, esta vez frente al Real Madrid, que los eliminó con un global de 5-2, lo que dejaba claro que por más dinero invertido en fichajes, eso no aseguraba nada en el ámbito internacional. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 238 millones de euros e ingresaron 98 millones, dando un balance negativo de 140 millones de euros. En verano del 2018, las directivas cataríes no le perdonaron a Emery sus desaciertos en esas anteriores 2 temporadas de la Champions. Al estratega vasco lo habían traído al club para dar ese salto internacional que les hacía falta, pero por el contrario se había retrocedido. Antes la barrera psicológica eran los cuartos de final, pero Emery la retrocedió a los octavos de final. En su reemplazo nombraron al estratega alemán Thomas Tuchel, que hasta ese momento entrenaba al Borussia Dortmund. La principal contratación de esa temporada fue la del mediocentro argentino Leandro Paredes, comprado al Zenit por 40 millones de euros. Otra transacción importante de ese verano fue que se hizo efectivo parte del pago por Mbappé al Mónaco de 135 millones de euros. Y como fichaje relevante fue el de Gianluigi Buffon, que llegó a coste cero proveniente de la Juventus. Empezando la temporada, le ganaron al Mónaco la Supercopa de Francia con una goleada de 4-0. En la liga, como de costumbre, renovaron el título, esta vez con una puntuación de 91 puntos, sacándole 16 al segundo Lille. En las copas nacionales, sorpresivamente, no pudo ganar ninguna. En la Copa de la Liga fueron eliminados en cuartos de final por el Guingamp con un marcador de 2-1. Y en la Copa de Francia perdieron la final a penaltis frente al Stade Rennes. Y en cuanto a su mayor objetivo, la Champions League, no tuvo un avance importante. En la primera fase lideraron el grupo C con 11 puntos, superando al Liverpool, Napoli y el Estrella Roja. Luego en octavos enfrentaron al Manchester United, al cual le hicieron un gran partido de ida derrotándolos 2-0 en Old Trafford, pero en la vuelta perdieron en París 3-1 para un global de 3-3, definido a favor de los ingleses por la regla del gol visitante. De aquella forma, el Paris Saint-Germain por tercera temporada consecutiva caía en los octavos de final del campeonato. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 217 millones de euros e ingresaron 114 millones, dando un balance negativo de 103 millones de euros. Para la temporada 2019-2020, las principales contrataciones del club parisino fueron las siguientes: la del centrodelantero argentino Mauro Icardi, inicialmente solicitado a préstamo del Inter de Milán, pero después comprado en julio del 2020 a cambio de 50 millones de euros. Y la otra alta importante fue la del portero costarricense Keylor Navas, comprado al Real Madrid en 15 millones de euros. Las bajas más significativas de ese mercado fueron a coste cero: Buffon y Rabiot a la Juventus y Dani Alves a Sao Paulo. Al principio de campaña se coronó campeón de la Supercopa de Francia derrotando al Stade Rennes con un marcador de 2-1.
En la Ligue 1, como de costumbre, fueron los campeones, aunque esta vez de manera típica, ya que el torneo se suspendió en la jornada 28, momento donde el club parisino marchaba líder con 68 puntos y un partido menos, situación por la que fue reconocido como el campeón de la temporada. Y en cuanto a las copas nacionales, recuperó su trono en ambas. En la Copa de la Liga venció a Lyon a penaltis y en la Copa de Francia derrotó en la final al Saint-Étienne por la mínima diferencia. En la Champions League, como de costumbre, no desentonaron en primera fase. Fueron los líderes invictos del grupo A con 16 puntos, superando al Real Madrid, el Brujas y el Galatasaray. En octavos de final eliminaron al Borussia Dortmund con un global de 3-2 y por lo menos se quitaron esa maldición de caer en octavos de final como le había sucedido en las 3 temporadas anteriores. En cuartos de final a único partido derrotaron al debutante Atalanta 2-1. Hasta el minuto 90 perdían por la mínima diferencia, pero en 3 minutos remontaron con anotaciones de Marquinhos y Monti. Luego en semis también a único partido enfrentaron al Leipzig, al cual vencieron cómodamente con un contundente 3-0, con goles de Marquinhos, Di María y Bernat. Y la final la perdieron frente al Bayern Múnich por la mínima diferencia, con aquel único gol anotado casualmente por el excanterano del club Kingsley Coman. El PSG lo dejó marchar en verano del 2014 y en ese 2020 les hacía quizá el gol más doloroso de su historia. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 95 millones e ingresaron 106, dando un balance positivo de 11 millones de euros. Para la campaña 2020-2021, el PSG no tuvo refuerzos importantes. Lo más relevante fue que hicieron efectiva la opción de compra por Mauro Icardi a cambio de 50 millones de euros. Y en el tema de bajas tampoco hubo un gran movimiento, siendo la más relevante la del máximo goleador de la historia del club, el uruguayo Edinson Cavani, que se marchó a coste cero al Manchester United, después de que las directivas del Paris Saint-Germain no le quisieron renovar el contrato. El rendimiento del equipo en esa campaña estuvo bajo el mando de 2 entrenadores. En la primera mitad, el responsable fue Thomas Tuchel, pero en diciembre del 2020, la relación de las directivas con el entrenador alemán se deterioraron, al punto de que tomaron la decisión de despedirlo el 29 de diciembre de aquel 2020. La causa fue fundamentalmente una rueda de prensa donde el estratega manifestó lo complicado que era manejar el ego de las grandes estrellas, en este caso refiriéndose a Neymar y a Kylian Mbappé. En su reemplazo, las directivas nombraron al argentino Mauricio Pochettino, que fue el encargado de finalizar la temporada. El rendimiento del equipo fue el siguiente: en la Supercopa de Francia fueron los campeones tras derrotar al Marsella 2-1. En la Copa de Francia fueron también los campeones derrotando al Mónaco 2-0 en la final. La Liga, de forma sorpresiva, no la pudieron ganar, finalizando a un solo punto del campeón Lille. A pesar de la hegemonía del Paris Saint-Germain en Francia, nunca en su reciente historia ha podido ganar más de 4 ligas de forma consecutiva. Algo sí conseguido, por ejemplo, por la Juventus y el Bayern Múnich en sus respectivas ligas. Algo realmente bastante curioso para el caso del PSG, teniendo en cuenta su diferencia abismal en presupuesto con todos sus rivales. En la Champions League, el equipo tuvo un rendimiento aceptable. En primera fase lideró el grupo H con 12 puntos. En octavos eliminaron cómodamente al Barcelona con un global de 5-2. En cuartos dieron un golpe de autoridad venciendo al vigente campeón Bayern Múnich, tomando su revancha de la final pasada, ganándole esta vez la serie 3-3, definida a su favor por la regla del gol visitante. Y en semis cayeron 4-1 en el global por el Manchester City. El resumen de gastos e ingresos de esa campaña fue el siguiente: se gastaron 62 millones y solo ingresaron 400.000 euros. En verano del 2021, Paris Saint-Germain se reforzó de gran manera. Sus principales contrataciones fueron a coste cero de jugadores que llegaron como agentes libres, como fue el caso de Sergio Ramos de 35 años, Georginio Wijnaldum de 30, Gianluigi Donnarumma de 22 y la principal y más sorpresiva fue la de Lionel Messi de 34 años. La única contratación relevante en lo monetario fue la del lateral derecho marroquí Achraf Hakimi, comprado al Inter en 67 millones. El rendimiento del equipo en esa temporada fue el siguiente: iniciando la campaña, perdieron la Supercopa de Francia frente al Lille por la mínima diferencia. En la Copa de Francia fueron eliminados de manera sorpresiva en la tempranera fase de los octavos de final. El Niza les ganó a penaltis después de un empate sin goles. En la liga francesa, como de costumbre, fueron los campeones con 86 puntos, sacándole una amplia diferencia al segundo de 15 puntos.
Y en la Champions League avanzaron hasta los octavos de final eliminados por el Real Madrid. En el partido de ida en casa ganaron 1-0, pero en la vuelta en el Bernabéu no pudieron mantener esa ventaja, perdiendo 3-1 a pesar de que el PSG empezó ganando el partido poniendo la llave parcialmente 2-0. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: se gastaron 91 millones e ingresaron 11, teniendo un balance negativo de 80 millones. A pesar de que Pochettino tenía contrato hasta verano del 2023, las directivas cataríes no le perdonaron aquella eliminación en los octavos de final y lo despidieron. El propio entrenador argentino en varias ruedas de prensa había reconocido que el club parisino vivía en pro de conseguir la Champions League y era consciente que no conseguirla firmaría su despido. En su reemplazo nombraron al francés Christophe Galtier, quien en la temporada 2020-2021 llevó al Lille a la cima del fútbol francés, quedando campeón de la liga, formando y consolidando un gran equipo. De esta forma, el PSG después de 6 años volvía a tener un entrenador francés. En el mercado de fichajes para esta campaña, el Paris Saint-Germain, como de costumbre, salió de compras contratando 6 jugadores pero sin mucho renombre. Las 3 principales fueron la del mediocentro español de 26 años Fabián Ruiz, comprado al Napoli en 23 millones, la del lateral izquierdo portugués de 20 años Nuno Méndez, comprado al Sporting en 38 millones, y la principal fue la del mediocentro portugués de 22 años Vitinha, comprado al Oporto en 42 millones de euros. En el tema de bajas, las principales fueron las de Ángel Di María, que se marchó libre a la Juventus, la de Leandro Paredes, que se marchó a préstamo también a la Juventus, y la del portero Keylor Navas, también a préstamo al Nottingham Forest. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente: iniciando la temporada, ganaron la Supercopa de Francia derrotando al Nantes 4-0. En la Copa de Francia, tal cual como había sucedido en la anterior versión, fueron eliminados en la fase de octavos de final, aquella vez frente al Marsella, que le ganó 2-1. En la Champions League cayó en la tempranera fase de los octavos de final ante el Bayern Múnich por un contundente global de 3-0, y la liga, como de costumbre, la ganaron con 85 puntos. En verano del 2023 hubo varios cambios importantes en el equipo. La relación de Messi con la hinchada fue de mal en peor durante esa pasada campaña. No conseguir la Champions League y haber sido el verdugo de la selección francesa en el Mundial de Qatar deterioró la simpatía de la hinchada hacia el jugador, y aquello fue el motivante principal para que la estrella argentina se dejara seducir del proyecto en Miami de David Beckham. La directiva, por su parte, despidió a Galtier a pesar de que el entrenador manifestó públicamente que su deseo era quedarse. Los jeques decidieron contratar a Luis Enrique Martínez, quien se encontraba sin empleo desde su despido en la selección española. La contratación del entrenador asturiano como consecuencia principal motivó la salida de otro referente, Neymar Jr. Luis Enrique le manifestó de entrada al brasileño que no contaría con él y que consiguiera club, algo que no sorprendió mucho, entendiendo que ambos no tuvieron la mejor relación en el FC Barcelona. Finalmente, Messi se fue libre al Inter de Miami después de cumplir sus 2 años de contrato, y Neymar fue vendido por 90 millones al Al Hilal árabe. Las otras 2 bajas importantes fueron la de Marco Verratti, vendido al Arabi Qatarí en 45 millones, y la salida libre de Sergio Ramos al Sevilla. En el tema de altas, Luis Enrique gastó más de 200 millones de euros, siendo sus 4 contrataciones principales la del extremo derecho de 26 años Ousmane Dembélé, comprado al Barcelona en 50 millones, el pívot uruguayo de 22 años Manuel Ugarte, comprado al Sporting de Lisboa en 60 millones, el centrodelantero portugués de 22 años Gonzalo Ramos, comprado al Benfica en 65 millones, y la contratación más costosa fue la del centrodelantero francés de 24 años Kolo Muani, comprado al Eintracht Frankfurt en 95 millones. El rendimiento del equipo en lo que va de campaña es el siguiente: en el pasado enero ganaron la Supercopa de Francia derrotando al Toulouse 2-0. En la Copa de Francia están clasificados a la final próxima a disputarse el 25 de mayo ante el Lyon. En la Liga ya se coronaron campeones tras sacarle 12 puntos a falta de 3 partidos al segundo Mónaco. Y en la Champions League, como lo acabamos de ver, fueron eliminados por el Dortmund en semifinales. En la ida en Alemania fueron derrotados 1-0 y en el Parque de los Príncipes no fueron capaces de hacer la remontada. De esta forma, el PSG llega a su 13º año de propiedad catarí sin lograr su máximo objetivo. Haciendo un paralelismo con Chelsea y Manchester City, equipos que también fueron inflados con millones, tenemos lo siguiente. El club londinense disputó su primera final de Champions 5 años después al arribo del dinero de Abramovich, y 10 años después ganó su primera orejona.
Manchester City llegó a su primera final 13 años después del arribo del jeque emiratí y 15 años después ganó su primera Champions League, mientras este PSG disputó su primera final 9 años después del arribo del capital catarí y veremos cuántos años más deberá esperar de los 13 que ya lleva. Como podemos ver en esta tabla, el PSG es el tercer club de Europa que más dinero ha gastado en fichajes desde la llegada de los jeques cataríes, con un total de gastos de 2.040 millones de euros. Y si cruzamos los gastos menos los ingresos en fichajes, tenemos que el Paris Saint-Germain tiene el segundo peor balance con más de 1.300 millones en negativo, solo superado por el Manchester United. Prueba fundamental que ha tenido de las mejores carteras, pero ha carecido de un proyecto deportivo continuista, donde se apoye más al entrenador, lo que no ha permitido crear el tan anhelado proyecto ganador. Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo este video que sé que te va a gustar. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.